El nombre, mi enfermedad es huesos de cristal, es osteogénesis imperfecta. Yo creo que el consejo es no rendirse y probar. Si no pruebas algo, no puedes saber hasta dónde llegaría. Dicen que eres el promedio de las 5 personas que más escuchas. Por eso te traemos gente que tiene mucho que contar para que puedas hacerte el interesante y tener siempre de qué hablar. A mí siempre que llegué aquí a Ferrol con una fractura, tuve brazos, clavículas, costillas, pues me ponían una escayola, iba para casa, estaba un mes en casa tumbado, luego volvía, me quitaba la escayola y empezaba la recuperación muscular para volver a funcionar. Nosotros ya hemos aprendido. Ahora te toca a ti contarlo. Empieza MADE Podcast. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Más Allá del Equipo. Contamos hoy con Álvaro Illobre Saavedra. Bienvenido, Álvaro. Ahora bien, gracias. Pues vamos allá, si te parece, con una pregunta que nosotros hacemos siempre a cualquier invitado para ubicarnos un poquito, que sería: ¿cómo sería tu historia explicada en aproximadamente un minuto? Bueno, pues mi resumen de historia sería que soy un chico que nació en un pueblo pequeño que se llama Ares, con una discapacidad que al nacer no se descubrió, que se descubrió a los 2 años. A partir de esa enfermedad tuve un montón de fracturas que me limitaron en la infancia y en la juventud a la hora de desarrollarme como persona y a la hora de jugar con compañeros y amigos, y que luego pude descubrir el deporte y que eso me llevó a viajar, a conocer un mundo exterior que si te quedas en el pueblo no verías, a superarme, yo creo, la enfermedad, mis límites y mejora física, porque si haces deporte y el músculo está fuerte, me protege el hueso pues de más fracturas. Álvaro, pues antes de meternos en esta historia de superación y deportiva también a nivel nacional e internacional, tenemos una dinámica con las cartas del Dixit, como te comentábamos. Muy bien. Nos encantaría que cogieras 3 cartas del mazo y las vamos a dejar ahí boca abajo en la mesa hasta el final del episodio, donde les vamos a dar las vueltas Sí. y vamos a ver qué nos dicen. 2. Perfecto. Pues vamos a dejarlas es la por ahí. primera vez que veo este juego, que lo conocí. Pues vamos allá, si te parece, entonces, Álvaro. Y entonces nos estabas contando un poco cómo fue pues, tus inicios, ¿no? Sí. Y para ubicarnos realmente nos contabas esta enfermedad, en este caso, cómo tú pues, eres un exponente en el deporte adaptado, y para ubicarnos, ¿qué es esta enfermedad o cómo es el día a día con ella? Sí, bueno, al final eso, no dije el nombre, mi enfermedad es huesos de cristal, es el nombre común, pero es osteogénesis imperfecta, y entonces hay varios niveles, porque puede ser más grave o más leve. Entonces yo tengo el nivel más leve, entonces por eso, aunque tengo, por ejemplo, lo más perjudicado son las piernas, pero que puedo caminar con muletas y sin muletas distancias cortas, tengo las tibias arcadas de muchas fracturas, porque antes no... Claro, ahora avanzó la medicina, se corrige de otra manera, no se trata. Yo tengo 53 años y cuando nací, pues no se trataba así. A mí siempre que llegué aquí a Ferrol con una fractura, que lo más probable era pierna, pero también tuve brazos, clavículas, costillas, pues me ponían una escayola, me iba para casa, estaba un mes en casa tumbado, a descansar, leer. En aquella no había internet, no había todo lo que hay ahora. Y luego volvía, me quitaba la escayola y empezaba la recuperación muscular para volver a poder, pues el brazo, la pierna, volver a funcionar. Tuve una época, que fue más o menos de los 12 a 15, por ahí, que tuve muchas más fracturas en las piernas. Entonces llegó un momento que tenía muy poca fuerza y no podía caminar, entonces tuve una época en silla de ruedas. Pues después empecé a hacer bici estática y para recuperar, pues con dolor ahí aguantando y coger algo de fuerza y pude volver a caminar. Con esta enfermedad, donde las fracturas, como nos dices, eran tan frecuentes en tu vida, Sí. ¿cómo fue ese inicio al deporte? Porque imaginamos que, claro, en un deporte el riesgo aumentaba. ¿Cómo fue ese? Sí, al final, claro, te dicen, por ejemplo, otras personas con mi enfermedad, pues casi el único deporte que hacen es natación, porque es algo muy dinámico, en un medio acuático ligero, o sea que no tienes golpes, o sea, con precaución no tienes golpes, y haces esfuerzo físico, ¿no?
pero a mí me podía más las ganas de probar el deporte que el miedo a la fractura. Entonces, lo primero claro, el primer deporte, como os decía, era un pueblo que no hay, claro, los clubes que había, pues más o menos los que hay ahora, era el fútbol y el remo. No podía hacer ni fútbol ni remo, ahora sí hay el remo adaptado, antes no. Entonces empecé en el colegio, pues en los recreos un poco una canasta y me dejaban jugar, claro, pues tienen que pasar el balón y dejarte tirar, pues si está un chico de pie, te tapa, no podrías tirar. Entonces mis pinitos fue así en los recreos con el baloncesto. Luego conocí que había un equipo de baloncesto en Ferrol por un programa de radio, que lo escuché, llamé y a la semana ya empecé a entrenar con ellos. Y eso, hace 30 años y las sillas de ruedas no era lo que son ahora, o sea, pesaban 20 kilos y todo el rollo. Y así, ¿cómo fue esa evolución que tú la has vivido en primera persona? De pues, el deporte adaptado en tu momento, cuando te iniciaste y demás, sí, a la situación igual actual. ahora. Claro, pues por ejemplo, el primero que hice, ¿no? Baloncesto, pues al principio todo partió, todo lo que es el deporte adaptado, casi todos los clubes partieron de asociaciones que pues en los años 80 personas con discapacidad pues, se asociaron para reclamar derechos que no tenían. Entonces todo partió de ahí. Luego una vez había las asociaciones, pues empezaron un poco con el deporte y los deportes que había al principio pues era, lo que dije, natación, baloncesto y tenis de mesa. Son tres deportes muy sencillos que se podían practicar. Y las sillas de ruedas, por ejemplo, que dije antes, pues eran sillas de hospital, las primeras sillas de baloncesto, no son las que hay ahora con antigual, con titanio y que no pesa nada. Era de hierro, la silla de hospital que se ve en el ambulatorio plegable, y delante llevábamos una defensa para los choques y ya está. Y podías volcar y las asas incluso tenían del respaldo. Ahora, por ejemplo, el material, pues todo avanzó un montón y las del baloncesto, pues sillas de titanio que pesan 7-8 kilos nada más, con ruedas espinillas de carbono que tampoco pesan. Bicicletas, pues una bicicleta buena vale como una bici buena de carretera. Es también ya específica, y antes las sillas eran estándar, que podían ser 3 tallas, X, ML, XL, y ahora te la hacen a tu fisonomía, ¿no? Adaptada a tu cuerpo para que exprimas lo máximo. Cuanto mejor vayas en tu medio, pues mejor va a funcionar. Y todos los deportes avanzaron un montón. Y después había como igual una liga nacional con 4 o 6 clubs y ahora hay una liga nacional con 3 divisiones y casi 40 clubs. ¿Te acuerdas cuál fue ese primer momento donde empezaste a competir? Ese momento en el que dijiste, esto puedo llegar a algo o estoy realmente realizando el deporte de forma profesional o semiprofesional. Sí, a ver, en el baloncesto siempre, en el momento que más jugué, pues lo veía como algo, un hobby. O sea, no veía que de ahí fuera yo a ser profesional un poco del baloncesto. Una, porque el baloncesto sí hay contacto, y entonces yo, por ejemplo, entraba a canasta y veía que venía un gorila ahí hacia mí y me desviaba un poco y no iba a lo loco a la canasta. Después sí conocí entonces el tenis. El tenis no hay contacto. Yo tenía muy buen manejo de silla por los años que estuve en silla, más el baloncesto, y fue la cualidad que más destacó en mí, ¿no? La velocidad en silla y los giros, porque el tenis hay que coordinarse muy bien y colocar la silla antes de que venga la bola para poder golpear bien. Entonces, la vez que sí probé el tenis y fui al primer campeonato de España y ya llegué a cuartos de final y casi semis, dije, pues creo que este se me da mejor. Entonces vi la ventana de que por ahí podía ser profesional y de ahí intentar ganar un campeonato de España y después ya se vería si ir a la selección o una paralimpiada, ¿no? Que es lo que aspira nuestro deporte. ¿Y cuál crees que han sido las claves para que haya ese cambio, ese salto y que ahora pues esté todo mucho pues, mejor en ese ámbito? Yo creo que para nosotros ha sido muy importante pues esto, podcast, redes sociales, webs, todo lo que ha sido difusión y abrir más publicidad en los medios también, que reportan más noticias que de personas con discapacidad, pues
Mira, leí hoy, pues la primera persona ciega que cruzó el Canal de la Mancha, no sé, cosas así. Le damos más importancia a la discapacidad. No darle importancia, sino más visibilidad, que sea igual que el resto de deportistas. Y por ejemplo, llevándolo a mi campo del tenis, pues ahora puedes ver un anuncio de un Kia o de otra cosa, pues con un chaval con discapacidad español promocionando algo como si fuera Nadal o cualquier otro deportista. Cuando yo empecé, aquí no lo había, pero en otros países nos llevan esa ventaja. Yo iba a jugar, por ejemplo, torneos a Holanda y decían que igual en una ciudad veías un cartel grande de la que fue la mejor tenista holandesa, que ganó, no sé si 18 años seguidos el Mundial, o sea, era el número 1 o 15, y ella pues anunciaba allí en su país algo, ¿no? Y era muy conocida. Cuando aquí, como ahora hay personas con discapacidad conocidas como Teresa Perales, o porque ganó tantas medallas como Félix, cosas así, o Tenis Cabesacho de la Puente, Ricardo Ten, o sea, hay gente que te suena ya el nombre y después la buscas y hay mucha información. Y antes pues no había eso. Y luego, a nivel el deporte, ¿cómo crees que es ese proceso de entrenamiento? Porque eso, para llegar a competir tendrías que entrenar como cualquier otra persona. Pero, ¿cómo eran los entrenamientos en aquel entonces? ¿Tiene Bueno, algo pues, que ver cómo son hoy en día, por ejemplo? A ver, los entrenamientos más o menos que hacía yo, sobre todo lo del tenis, ¿no? Que fue lo más profesional que hice, pues conseguí la colaboración de la Federación Gallega de Tenis y entonces en vez de entrenar un día que entrenaba yo, pues podía entrenar 3. Entonces ya hacía más entrenamiento. Después al estar en la selección, sí me pagaban varios viajes a torneos internacionales y los mundiales y pude desarrollarme más con el tenis. Ahora aún es más profesional y entonces hay beca de GAN, hay beca del CSD, hay patrocinadores privados como dije antes, entonces es más profesional. Entonces ahora tienen entrenador, nutricionista, psicólogo, alguien que le planifica los viajes, alguien que puede planificar las entrevistas, o sea, ahora es súper profesional. Y hace 30 años pues no era así, cada uno iba haciendo, cada uno como yo, pues me hacía un dossier, iba a una empresa, iba a un banco y ibas buscando colaboraciones, ahora es más profesional todo. Y en las competiciones en las que fuiste, Álvaro, ¿nos puedes contar cuáles fueron esas experiencias tan importantes cuando tuviste tú, pues, ese máximo exponente dentro del tenis? Cuando en las Paralimpiadas nos contabas antes. Claro, pues, a ver, por ejemplo, la primera sensación fue cuando gané mi primer campeonato de España, decir, bueno, pues todo el trabajo que estuve haciendo, pues ha sido una satisfacción, decir, bueno, pues he llegado al punto que quería, decir, bueno, pues conseguir un campeonato de España con los jugadores que de aquella época eran fuertes. Después, poder haber ido a 2 Paralimpiadas, que la primera fue en Sydney 2000 y de aquella se clasificaba el país, no el jugador, y el país elegía a los jugadores, o sea, nosotros teníamos que jugar un mundial y en ese mundial clasificarte para la Paralimpiada. Y luego el país elegía qué deportistas iban, que era complicado porque había países que, por ejemplo, un belga, que está ahora entre los 10 primeros, pues hubo años que estaba el 16 y ni lo llevaba a su país porque no tenía opción de medalla. Y tú dices, joder, el tío está el 16, yo ahora el 50 y no lo llevan él, o sea, tú tienes suerte que a ti te lleve. Entonces, la sensación, el Campeonato de España, después poder acudir a una Paralimpiada donde ves tanta diversidad de discapacidades y todo lo que son capaces de hacer, porque al final nosotros lo que hacemos, cualquiera como yo, otros, te comparas, aunque no quieras, te comparas con otros y dices, joder, por lo que hace este chico le veo más mérito que tal, pero otro sin discapacidad me ve a mí y dirá, pues qué mérito tiene este chico tal. Y todos nos vamos al final comparando, ¿no? Y lo que te enseña es que no hay límite para nada, ni ningún deporte o algo en la vida, lo que quieras hacer, que igual tardas algo más en hacerlo, porque por tus limitaciones te va a costar más, pero que no te va a impedir hacerlo. Siempre habrá alguna adaptación para un deporte, para un trabajo, para que tú lo puedes desarrollar. Yo creo que es lo que más aprendes en los máximos deportivos, ¿no? Ver que tu esfuerzo que vale para algo, ver hasta dónde puedes llegar y puedes igual llegar a algo más y que seas también, como decíamos antes, un referente
para otros que vengan detrás. Decir, mira, pues si este lo consiguió, yo creo que también lo puedo hacer. De hecho, hoy en día hay, desgraciadamente, mucha gente que ve el deporte como algo inaccesible, a lo que no puede entrenar, no puede hacer. ¿Qué le dirías a toda esta gente que tiene estas barreras mentales, que cree que no puede entrar en el mundo del deporte, sobre todo a estas personas con discapacidad? Bueno, yo creo que lo que tienen que ver, por mi ejemplo de otros, que todo se puede hacer, que al principio igual va a costar más, porque claro, nosotros dependemos de un material muy caro que igual al principio no tienes. Pero si hay fundaciones y asociaciones que te pueden dejar un material más antiguo para iniciarte, y luego una vez también las federaciones, asociaciones o clubes ven que empiezas a dar resultado, te van a ayudar para cambiar el material. Yo conseguí cambiar la silla a través de, por ejemplo, Fundación 11 o asistía antes Caja Madrid. Entonces, una vez inicias, lo importante es no rendirse y probar varios deportes. Tampoco digo, ay, pues como dice tenis, tienes que jugar todos al tenis. No, cada uno tiene que probar varios deportes y el que vea que le gusta más y para él, para su limitación, le sea más cómodo, pues que tire por ahí. Lo que sí falla en España es una coordinación, como hay, se me imaginó a mí, ¿no? Por ejemplo, como hay el 112, que haya un teléfono de respuesta y yo llame y diga, pues mira, tengo discapacidad, pudo ser congénita o de un accidente, tengo tantos años y vivo en Ares o en Ferrol. ¿Qué deportes tengo cerca o qué asociaciones para contactar y de ahí que me orienten a...? Porque lo que es complicado a veces es empezar. Encontrar el enlace para entrar en el mundillo. Luego ya te puedes mover y conoces a otra gente y te van a ayudar, pues, que aparte del deporte, gente que anda en silla, pues te ayuda en tu día a día de cómo tienes que montar en el coche, cómo tienes que bajar. Te van a enseñar otras cosas también, aparte del deporte. Entonces el tema es, lo que no está coordinado es la forma de llegar. La parte de logística. De logística, todo. Claro, y dónde puedo pedir material, todo eso, es lo que está un poco descoordinado. Claro. Y yo creo que por eso se pierde gente que no empieza, no porque no se le ocurra, sino porque se pierde y no sabe con quién hablar, por dónde empezar. Y antes también nos decías la importancia de cómo persistir y es cierto que pues, la perseverancia o la mentalidad, ¿no? Sí. Porque es cierto que muchas veces puede ser algo que nos pasa algo, igual es en un momento de la vida que nos cambia la vida drásticamente y pensamos que ya pues ese es un punto y aparte, ¿no? Claro. Entonces, esforzarse en ese aspecto y ver que hay muchas más posibilidades. Yo creo que ahora lo que hablamos es algo más fácil que antes, lo que pasa es que va la personalidad de la persona. Hay personas más luchadoras que le pasa algo, o por ejemplo, ya viene del deporte, que ya siempre estamos con el esfuerzo, superación, lucha, y va a seguir luchando y adaptarse para continuar. Conozco casos de deportistas, por ejemplo gallegos, que hacían un deporte, tuvieron un accidente, pero ya buscaron la forma de continuar, no igual en el mismo deporte, pero continuaron para hacer el mismo deporte. Entonces yo creo que los hábitos de la persona es importantes en el colegio, que siempre hablamos, que igual solo tienen una hora de educación física o dos, no, tendrían que tener más. Porque eso es no un hábito solo de deporte, es un hábito saludable a la cara de enfrentarte a la vida, lo que te pueda venir. Y luego que si te viene pues, una circunstancia que puede pasar, porque cualquiera le puede tener un accidente, un revés, de lo que sea, pues no quedarte en casa, pues si tuve mala suerte es un castigo y ahí me quedo. No, yo creo que hay que buscar, pues igual no tienes el deporte, pero en otra cosa, buscar un aliciente. Siempre tienes que tener un aliciente en la vida para tirar. No acomodarte a lo que te haya pasado. En tu caso, por ejemplo, el deporte, el tenis sobre todo, ¿qué significó a lo largo de toda tu vida en esa lucha contra eso, pues con llevar la discapacidad y cómo incorporar el deporte en tu vida? Pues lo que decía, el deporte para mí, pues yo creo que es de las cosas más importantes, porque me da una ilusión de seguir compitiendo mientras el cuerpo responda. Sigo compitiendo, tienes el aliciente de entrenar, de competir, y después que cada vez que vas a un torneo, que ahora ya elijo pues más los que me gustan y el ambiente es más familiar, para disfrutar de mis compañeros y no solo jugando, o sea, a la hora del partido, sino que nosotros tenemos después, como aquí, nuestras tertulias a la hora de cenar, hablamos de si el que se va a casar, de que no sé qué, tal, cosas, historias y conocer sitios y gente. Yo creo que eso es lo que
también agranda a las personas. Las personas nacieron para relacionarse, no como ahora todo a través del móvil. No, ayer, a veces, o sea, es que esto se graba y fue ayer el apagón. El apagón cero. Y estaba en Coruña, por ejemplo, y vi más gente en la calle paseando, toda feliz, sin el móvil, y hablando, y algún bar que funcionaba, pues en la terraza. Bares llenos, parques llenos. Sí, los parques llenos, estaban todos los juegos. Y yo creo que eso también hay que abrir la mente de más desconexión, no así obligada, pero hay que disfrutar un poco de lo que tenemos alrededor. Y en relación con todo esto de la experiencia al final, que es el mundo del deporte, el relacionarte en los torneos, en la Paralimpiada, ¿cuál es la mayor diferencia igual, tú que conoces muchos deportistas, respecto a pues, el deporte normal, el deporte adaptado, por decir así, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias que tú pudiste observar? Yo creo que lo que es el deporte adaptado, como todos venimos, es una discapacidad y tenemos que intentar superarla o reducir lo que te afecta. Yo creo que en todos los deportes, como hago varios, si hacemos más piña, y aunque competimos, que siempre quieres ganar al otro tal, una vez acaba, si nos ayudamos bastante en la bici, ¿vale? Pues tienes que cambiar esto, el tenis, pues tienes que mejorar, que nos ayudamos bastante. Yo veo por otros deportes de amigos, ¿no?, que hacen deportes sin discapacidad. Algún deporte lo veo bastante individualista, o sea, que acaban y hay bastante confrontación. Por ejemplo, nos lo dicen gente que viene del tenis a pie, pues vosotros tenéis muy buen rollo y se ven los torneos, que lleváis todos bien, a mí siempre hay alguna excepción, pero que nos llevamos todos bien. Y ven ese ambientillo de compañerismo que dicen que falta más por la alta competición y sin discapacidad. Y en este recorrido, ¿qué papel crees que ejerce la mentalidad en estos casos donde el cuerpo, por ejemplo, tiene sus límites? ¿Qué papel crees que tiene la mente sobre el cuerpo? Yo creo que, claro, es más importante la mente que el cuerpo, porque se ven casos, ¿no?, de deportistas, puedes tener muy buen cuerpo para determinados deportes, pero si la mente no te acompaña y ves casos de estrés, que no pueden, la presión, y acaban dejando la competición, luego vuelven. Yo creo que es más importante la mente, y como decía antes, una mente abierta a recibir consejos, que muchas veces alguno es cerrado, y te está diciendo, ay, que la derecha que le haces mal, cambia, no sé. Y hay gente que dice, no, que tiene que ser así. Ser abierto a lo que te digan y de todo aprender, y aprender también de las derrotas. Yo creo que es más importante, que yo perdí bastante, aprender a perder que más que ganar. Y luego la mente es la que tira por la superación. Llegó aquí, no, ahora quiero un poquito más. Y exigirse a uno mismo, superarse. ¿Cómo crees que va a evolucionar en función de estos años? ¿Cómo ha sido la evolución del deporte adaptado? ¿Cómo crees que va a ir evolucionando? Yo creo que ahora, como estamos en el mundo de la inteligencia artificial y robótica, pues supongo que algunos deportes van a cambiar y personas como yo, que igual limitadas para caminar, puedes tener un sistema robótico que va enlazado de no sé qué manera al cerebro y que por ahí puedes aprovecharte de esa nueva tecnología para caminar mejor, para correr más, claro, no sé. Pero claro, después ya hay que diferenciar que o haces un deporte nuevo con adaptaciones con robótica o lo dejas manual, claro, no sé, eso. Pero va a afectar a todos los deportes, entonces tienen que ver cómo se va a orientar esto. ¿Crees que sería posible, que quizás sería ideal que con todas estas avances de efectivamente la robótica, igual exoesqueletos, sí, ¿no?, que ahora pueden que ya hay algunos, pero están como de prueba. Claro, que quizás en el futuro pues incluso hagan que puedan convivir dentro de una misma competición. Claro, por ejemplo, el otro día vi que fue el primer maratón que participaban los robots. Sí. Y como humanos. Sí, entonces, sí. Claro, yo creo que hacia el futuro habrá híbridos así, ¿no? Que dejen competir o no, o que hagan solo para robots, no sé. Supongo que es igual que nosotros. Al final hay deportes que pueden marcar competiciones inclusivas, pero realmente de momento seguimos separados, olímpicos y paralímpicos. Hubo el caso de Pistorius, que quería competir en olímpicos, le dejaron hasta que vieron que esas ayudas técnicas
igual ayudaban más que alguien sin discapacidad. Entonces, claro, es muy complicado ya en nuestro deporte, por un deporte, por ejemplo, natación, igual 9 o 10 categorías. Ya es muy difícil entre lo nuestro decir en qué nivel te pongo. Igual te pongo en el 4 y ahí eres campeón, o te bajo al 5, o te subo al 5 y eres el último. Claro. Es muy complicado. Y si le metes más historias de robótica, te va a ser más complicado. Entonces, no, igual que ahora lo de los trans, también al final hay el lío de si en la competición femenina si tienen ventaja o no. Entonces, pues va a ser complicado ver cómo regulan todo eso. Y a nivel profesional, como decías, puede llegar a ser muy complicado, pero a nivel iniciación, a nivel amateur, ¿cómo crees que está el tema de la inclusión? ¿Crees que chavales, chavalas con discapacidad tienen las oportunidades que merecen para iniciarse en este mundo? ¿O crees que falta mucho por cambiar? Yo creo que, por ejemplo, si hay escuelas inclusivas o adaptadas, que en Coruña iniciamos alguna, que Ferrol Narón también tuvimos, y entonces yo creo que inclusivas pueden ser, pero por ejemplo es más fácil hacerlo a la inversa. Voy a decir el caso, que sería una escuela de baloncesto en silla de ruedas. Es más fácil que niños sin discapacidad se sienten en la silla y todos jueguen en la silla, que el de la silla lo incluyamos en uno de pie, porque al final, como me pasa a mí, te tienen que dejar jugar y pasar el balón, pero al final yo creo que pasa como un poco en el colegio, te van a dejar un poco de lado y no va a ser el resultado pleno de ese deporte. Pero si todos jugaran en la silla, todos pueden jugar sentados, ahí sí estarían todos igual. Sí tendría un poco de ventaja al principio, el del manejo, pero nosotros en la escuela de baloncesto vino pues cualquiera, un amigo, un hermano de uno a jugar y, yo qué sé, al mes ya manejaba más o menos la silla. Entonces, hay deportes que también es más fácil que sean inclusivos y otros que no. Natación, pues ya dijimos que sí, claro, puede ser inclusivo. Tienen que adaptar los entrenos y los ejercicios a lo que tú puedas hacer, pero cuando ya entra material de por medio va a ser más complicado. Pero sí tendríamos que ir hacia que las escuelas sean inclusivas, pero esas escuelas también tienen que tener, si por ejemplo el grupo son 10 y tienes un monitor, cuando tengas a alguien con discapacidad tienes que tener uno, como en los colegios a veces, solo para esa persona, para ayudar en los entrenos y si hay una competición. Y nos hablabas ahora de los compañeros y la importancia que tienen a la hora de practicar estos deportes. Me acordé del principio de todo cuando nos decías que en el recreo para jugar al baloncesto te dejaban tirar. ¿Cómo era esa relación? ¿Cómo tus compañeros cómo respiraban ese ambiente de...? Pues aún el otro día había una amiga que es vecina y jugábamos, porque antes se jugaba todo en la calle, no es como ahora, y ya jugabas en la calle, luego, si había pabellón o pista, pues ibas. Entonces, tuve la suerte que todos los de mi clase, todos los vecinos, me incluyeron a la hora de participar. O sea, nunca me sentí excluido ni amenazado, porque como ahora o sea, la palabra. Cuando te discriminan, no me sale... Acoso, sí, bullying, tipo cosas como bullying, de eso, del tal. Entonces, nunca lo sufrí, no lo tuve. Entonces, jugábamos en la calle, pues si jugábamos al fútbol, pues adaptaban que yo, entonces era el portero y no vale más de esta altura para que pudiera parar. Jugábamos al béisbol, pues había uno que yo bateaba y me empujaba y corría las bases. Entonces siempre jugaron hacia que yo pudiera participar, no decir, no, vamos a jugar al fútbol y tú lo juegas, ¿sabes? Por ejemplo, no, tuve la suerte de eso. Yo creo que si concienciamos a la juventud, a la infancia, de que todos los juegos se pueden adaptar y que si tienes a alguien en clase con discapacidad que lo incluyas, pues yo creo que sí que se puede hacer. Y entonces es importante que los compañeros o amigos entiendan tu discapacidad y cómo hacerte participar para que te sientas parte del grupo, no excluido. Y tú que también haces esta labor de inclusión, de visibilizar, ¿no? Que vas a centros y colaboras en este ámbito educativo también, que es tan importante dentro de los colegios. ¿Cuáles crees que pueden ser algunas claves, que ahora nos decías, ¿no? Para cambiar entornos donde quizás hay unas dinámicas de relaciones de grupos en el instituto o en los colegios donde no hay esa inclusión, para que realmente
nos encontremos en contextos que sí que son inclusivos y que nos dan alas, ¿no? Como por ejemplo en tu caso, donde nunca nos decías que sentiste pues esa sensación. Claro, yo creo que los colegios donde tienen alguna persona con discapacidad deben fomentar, por ejemplo, educación física, como hacía, no sé si se hace aún, que si hay con discapacidad solo hace la teoría, realmente no participa en las clases. Sigue siendo así. No, No, en la mayoría de los 100%, casos, vale, espero pues que eso todos. sería ya el caso de que, ¿por qué el colegio no tiene una silla o consigue que haya una bolsa de material adaptado para cuando alguien con discapacidad en una clase pueda participar con los compañeros en determinadas actividades físicas y ver que participa? Y los compañeros ven que el otro puede participar, y no, ahora tú, solo haces la teoría, ya no tienes que hacer el ejercicio. Yo creo que desde la base, o sea, de eso, desde que entran al colegio, hay que ayudarlos a que participen y puedan disfrutar de la educación física, para empezar. Luego, si empiezan a hacer educación física, pues a alguno le va a llamar continuar con deporte. Y entonces estaríamos abriendo la puerta que paso a paso se vayan buscando alternativas. Igual ya nunca hicieron educación física, pues después ves a alguno, le pregunta y dice, no, yo el deporte o la play en casa. Claro, no les permitieron. Porque nunca tuvo el hábito de hacer nada. Efectivamente. Entonces, Claro, y por ejemplo, educación física, deporte, muchas veces incluso los propios padres ponen muchas limitaciones a la hora de lesiones, heridas. Ah, sí, también, sí. Entonces, ese riesgo que hay que tomar, ¿cómo era esta decisión en tu vida a la hora de asumir el riesgo de lesionarse, roturas, fracturas? En mi caso, claro, mis padres eran los que después sufrían, si tenía una fractura, de llevarme al hospital y estar conmigo el mes. Pero veían que yo era feliz, que al final era un riesgo contenido. O sea, yo viendo lo que podía caer o tal, pues siempre iba con cuidado, puedes tener alguna caída, ¿no? Pero bueno, al final era más lo que ganabas que lo que perdías. Entonces, y mis padres siempre fueron muy abiertos a la hora de eso, de permitirme hacer el deporte y no tener miedo a tal. Pero hay otros casos que conozco que es al revés, que los padres son muy protectores, entonces, pobrecito mi hijo que va a caer, ¿cómo lo voy a mandar solo allí? ¿Cómo tal? Y va a hacer práctica, no puede ir solo, entonces no va. Entonces hay las dos. Ni hay que ser igual, muy lanzado, pero tampoco reprimido. O sea, yo creo que con precaución, y hay que dejar también que es un desarrollo personal la persona, que intenta hacer las cosas por sí mismo, no que venía alguno que viene la madre con la raqueta, con la maleta, se va a duchar, espera que le tengo que duchar yo. ¿Qué le dirías a estos padres que al final sobreprotegen un poco a sus hijos, a sus hijas, por este miedo a las lesiones? Yo creo que sea con discapacidad o sin discapacidad, las personas se ven en el mundo animal, o sea, al poco que pueden volar o caminar ya lo sueltan. Pues yo creo que con vigilancia, o sea, estando detrás siempre, hay que dejarle a la persona que por sí sola haga cosas, o sea, y sobre todo, por ejemplo, en lo nuestro, el deporte, no sobreprotegerlos, porque al final es malo, y por lógica los padres al final son más mayores que los hijos y se van a ir antes que el hijo. Entonces hay que tenerlo preparado para que un día si no estás, que se pueda desarrollar él por sí mismo y no depender mucho de otras personas, porque al final es malo para esa persona. ¿Cuál fue tu mayor reto, quizás dentro de pues, toda tu historia, toda tu carrera deportiva, tanto pues, quizás físico o emocional, que puedas compartirnos? El reto. Yo creo que para mí el reto más complicado era combinar el trabajo con el deporte, porque, como comentaba antes a vosotros, claro, yo pude estudiar, la primera suerte es poder estudiar una carrera y desarrollarte, ¿no? Y de esa carrera pues empecé a trabajar y más o menos al tiempo que empecé a ser más profesional con el deporte. Tuve la suerte de que mis jefes eran sensibles a eso, uno ya tenía discapacidad y hacía deporte, entonces lo entendía mejor y gasté siempre mis vacaciones en competir y igual algo más también. Entonces tuve ya la suerte de eso, que me dejaron competir y trabajar a la vez. Que ahora es más fácil, me voy con un portátil, puedo trabajar a distancia, hacer cosas
desde cualquier punto del mundo, y antes tenía que tirar el teléfono y entra ahí en el escritorio, hay un botón, pincha, y ¿qué pone? Pues dime, tal. Y era mucho más complicado trabajar. Entonces, realmente mi reto fue combinar horas más profesionales, eso, me podría dedicar solo al deporte, y luego que te busquen una forma de trabajo una vez te retires, pero antes siempre fue combinar trabajo y deporte. Y después, ¿cómo era también el combinar entre el deporte de élite, que imaginamos que tiene un desgaste físico muy grande, a cuidar tu cuerpo? Porque al tener esta discapacidad, imaginamos que el cuidado de tu cuerpo también tendría que ser fundamental en toda la carrera. Sí, yo al final en todo lo que estuve entrenando y compitiendo, pues si había fisio me aprovechaba, alguna vez aquí, pues, aquí en la zona pues iba a algún fisio, cuidar un poco la nutrición, que es muy importante para que el cuerpo esté bien, y más o menos, claro, yo muchos años conozco mis límites, entonces sé el tiempo que puedo entrenar y el tiempo de recuperación. Entonces nunca tuve lesiones graves porque más o menos me controlé de no pasarme de entreno, que conozco gente que se pasó y después al final estás siempre lesionado, nunca curas bien y al final te queda para siempre. Entonces yo más o menos no tengo dolor así casi nunca y pues tengo una sobrecarga pero pequeña y recupero pronto. Igual también pues la genética, pues igual el hueso no, pero el músculo me salió bien y recupera bien. Y ya, si te parece, para ir terminando este primer bloque, Álvaro, nos contabas antes la importancia que tuvo durante tu desarrollo el trabajar la fuerza y el entrenar, porque pasaste una época en la adolescencia donde tuviste que estar en silla de ruedas y después pudiste dejarla un poco a un lado, ¿no? Sí. ¿Cuál es la importancia de la actividad física, del trabajo en este caso, de la fuerza? En tu caso, sabemos que cada vez tiene más impacto el trabajo de fuerza. ¿Cómo ha sido para ti esto? Pues el caso ese de poder volver a caminar fue, pues también sí fue complicado, porque yo empezaba a rendir de que no podía, que veía que la pierna no tenía fuerza y al final fue más lo que hablamos antes, fue más mi padre que dijo, no, así no vas a quedar en la silla, hay que moverse. Y me puso una bici, no, ni bici estática, era una bici de calle, mi abuelo era carpintero, me hizo un triángulo de madera para levantar la rueda atrás y venga, la rodilla no me doblaba bien y darle esfuerzo ahí hasta que empezó a doblar un poquito más y coger fuerza. Entonces, lo que decías tú, todos los trabajos de fuerza, elasticidad, resistencia, pues son muy importantes. Ya para alguien sin discapacidad, para nosotros más, porque al final prolonga que igual ahora de momento con 53 pueda caminar y me encuentro bastante bien, que si no hubiera hecho deporte, pues igual con 30 ya estaría sentado en una silla, con barriga y no me movería. Álvaro, pues ahora nos gustaría un consejo. Un consejo para toda esta gente que debido a su condición física o debido al miedo se ve limitado a la hora de entrar al mundo del deporte o incluso en la propia vida, en su día a día, que se ve limitado. ¿Qué consejo le darías? Yo creo que el consejo es no rendirse y probar. Si no pruebas algo, no puedes saber hasta dónde llegarías. Y dejar que tu mente y tu cuerpo te ayude y tirar siempre para adelante. Pues vamos con las preguntas clásicas, si te parece. 3 preguntas que hacemos siempre. Vale, no son estas. Y después, volvemos y cerramos con la dinámica de las cartas. Vale. Sí. Entonces, la primera pregunta es en relación al pasado. Y es sobre aquella situación, aquel aspecto que puedas recordar que, digamos, tú creas que haya sido un punto de inflexión en la persona en la que te has convertido, en la persona que eres hoy en día. Pues yo creo que si tuviera que pensar un momento clave fuese de la bicicleta y esforzarme ahí, porque ahí sí no me veía que el cuerpo no me acompañaba, entonces la mente ahí sufre. Y ahí fue eso, mi padre que se empecinó en que sí tenía que volver a andar y darme caña y levantarme de cama, montarme la bici y acertar. Que ahora fue ahí. Qué bueno ese momento. Pues ahora vámonos al presente, al día de hoy, y nos gustaría saber qué es esa cosa que más disfrutas en tu día a día. Puede ser con el trabajo, con el deporte, con cualquier otra cosa del día a día que te levantes con ganas de hacer. Con ganas de hacer, pues
aparte del trabajo que me gusta el que hago y entonces voy encantado, no me cuesta el trabajo, pues yo creo que los momentos deportivos del día, o sea, saber que a tal hora tengo programado un entreno y que voy a disfrutar pues solo o con otros compañeros jugando y el tercer tiempo también del deporte que ya estabas en una edad de disfrutar, pues yo creo que es lo mejor del día, el poder, ese momento del deporte, ducharte y quedarte listo para el día siguiente. Qué bueno. Pues vamos al futuro, si te parece. Vale. Y nuestra tercera pregunta de este bloque sería, ¿cuál es aquel reto o aquel objetivo que tienes en la mira y que te gustaría, algo que te gustaría conseguir en los próximos años? A ver, pues en deporte creo que ya estoy en fase de mantenimiento, entonces mantenerme donde estoy, por ejemplo en el tenis, estar entre los 10, 12 primeros, para seguir entrando o estar ahí para el Campeonato de España. Y luego de otros retos, pues me había gustado probar la escalada, lo que pasa es que también lo veo peligroso para rocódromo, por ejemplo. No, si es peligroso lo veo, lo que decía, con precaución del golpeo que puedes tener contra el muro o así. Pero por ejemplo si me llama, cuando ya tenga más tiempo, porque eso hay que disfrutarlo, hacer el Camino de Santiago con la bici adaptada y con calma y disfrutar del camino. Wow, pues qué objetivo tan bonito, que seguro que eso, en unos años cuando tengas un poco más de tiempo, seguro que puedes conseguir. Pues ahora sí que es momento de volver a estas cartas que tenemos ahí desde el principio. Ahora destapo las tres. Ahora vamos a destapar las tres cartas y nos gustaría, si puedes, enseñarlas a la cámara que tienes por ahí, Vale. y que escogieras una con la que nos hicieras una recapitulación Aquí de se todo. ve un árbol, un leñador y unos planetas. Eso es lo que entiendo yo. Genial. Aquí como una bruja con algo en la mano y un árbol Genial. tétrico. Y aquí un cáliz, algo así, ¿no? Con alas y ya está. Y no sé cuál. Pues si tuvieras que escoger una ¿Cuál para hacer elegiría? una recapitulación de todo lo que hablamos, de toda esta charla. Pues yo creo que cogería leñador y lo que me evoca de la conversación sería que hay que cortar lo malo, quedarse con el futuro, porque se ven los planetas que igual puedes viajar, nosotros ahora no, pero habrá gente que ya empiezan a viajar. Y dejar que tu mente viaje, que busque lo positivo de la vida y disfrute la vida, porque al final estamos unos años limitados, que parecen muchos, no son tantos, y nos limitamos yo creo que a veces a demasiadas cosas, igual como el dinero, igual tener cosas materiales, tener mucha cosa material y no disfrutar en sí la vida, que es más sencilla y más fácil de disfrutar. Pues qué reflexión tan importante. Y con esto, si te parece, Álvaro, vamos a acabar, pero vamos a pedirte la última cosa, que es que siempre invitamos a todas las personas que nos acompañan a dejar una frase o una palabra aquí en esta regadera, que es como el símbolo ¿vale? del podcast. Sí. Entonces, bueno, está llena, bastante llena. Bastante por ahí. bien. Ya me queda menos espacio para la frase. Sí, ya vamos acabando y vamos a tener que jubilarla. Y nada, simplemente invitarte, si te parece, a que pues, nos dejes por ahí lo que consideres de esta charla, de un mensaje que Sí. dejar. Aquí hay un hueco. Mientras tanto, decir que nada, te pueden encontrar en Instagram, pueden ver tu documental Es verdad, sí. para conocer toda tu historia, y seguro que en próximos campeonatos de España de tenis, pádel, nos hablabas antes de pickleball también, que a lo mejor También, que pruebas igual por ahí. acabo probando también. Entonces no sé si nos puedes compartir qué Os nos digo has- la frase. El camino siempre es posible, vive. Yo creo que eso. Resume muy bien, ¿no? Que o sea, no hay limitaciones, todo el mundo al final tiene alguna limitación, sea física o sea de cualquier clase, ¿no? Yo creo que pues intentar superarla, a veces no es fácil, depende, pero intentar superarla y que no te limite a la hora de disfrutar la vida.
Qué bonito, pues con esta frase y esta reflexión ponemos fin al episodio. Mil gracias por venir, por regalarnos Encantado tu tiempo. de estar con vosotros, haberos conocido, porque nos conocimos de rebote, y eso, que esto valga de difusión de lo que es la discapacidad un poco y el deporte adaptado, ¿no? De todo lo que te puede dar. Genial, pues nada, esperamos que os haya gustado y como decimos siempre, recordad que el equipo es la llave del éxito.